Y hoy en aquel libro leemos juntos Las riquezas del alma de Ángela Grassi en una edición especial para Biblioteca de la Nación de principios del siglo XX en su tomo 1. Capítulo 1. Con el secreto al sepulcro. Las campanas de Madrid tocaban el Ave María, ese melancólico tañido que se prolonga de valle en valle en las humildes aldeas y eleva hacia Dios el corazón de los sencillos campesinos. Es un eco perdido en las ciudades populosas, en donde se confunde con los murmullos de la multitud, con los mil rumores de la vocinglera industria. Y en ninguna tarde, menos que en la del 15 de mayo de 1854, podrían hacer oír su voz solemne las campanas, por cuanto la población de Madrid celebraba la fiesta de su patrón San Isidro, y las calles estaban llenas de gente que se dirigía a la pradera, en donde descuella la modesta ermita, prestando su sombra a un cementerio. Singular contraste, allí los muertos durmiendo silenciosos en el mismo sitio en el cual daban al viento sus cantos de alegría, aquí los vivos bailando sobre el polvo de sus antepasados, sin consagrar un recuerdo a la brevedad de su existencia, y en medio de la religión que presta a los unos reposo y a los otros consuelo y esperanzas. Quien no haya contemplado la pintoresca romería de San Isidro desde el montecillo en donde se halla situada la ermita, no puede formarse una idea exacta del animado cuadro que presenta. La pradera está cubierta de una muchedumbre inmensa que va, viene y se agita, trajes de todos los colores, carruaje de todas las dimensiones, desde la elegante Victoria hasta la gráfica Calesa, hombres y mujeres, ancianos y niños, grandes de España y humildes obreros, se ven allí mezclados y confundidos. Allí se borran las categorías sociales y el rico y el pobre fraternalizan entre sí para tributar un piadoso homenaje a la humildad cristiana, perfectamente simbolizada en el santo labrador que, como Jesucristo, supo predicar con el ejemplo. A un lado y otro del camino, multitud de tiendas abundantes, coronadas de vistosas banderolas, en donde los vendedores pregonan su mercancía con aquellos graciosos dichos que solo se ocurren a las imaginaciones españolas. Aquí y allá, sentadas sobre la húmeda yerba, se ven familias enteras que saborean con éxtasis su frugal merienda, mientras un derredor se forman corros de muchachas y muchachos que bailan alegremente al son de las guitarras de los ciegos. Y para aumentar el bullicio, prolongadas hileras de carruajes que llegan o se van, niños que tocan el tambor o la trompeta, mujeres que chillan, porfian y se atropellan. En ese día tan solo, Madrid vuelve algún tanto a sus antiguas costumbres, y aunque parcialmente, sacude el yugo servil con que por su propia voluntad se ha uncido al carro triunfal de las naciones extranjeras, viéndose algunas manolas de garbo que han dejado su disfraz de Allende, los Pirineos, para lucir su esbelto talle y su diminuto pie. En vano, las elegantes levantan nubes de polvo con su vestido largo. En vano, los organillos y las arpas hacen oír sus desacordes sones en la romería de San Isidro. Madrid vuelve a ser español, y solo le alegran sus cantares, sus jotas, sus guitarras. Bendito el santo labrador que una vez al año despierta a la letargada patria de su sueño. Todo esto se ve desde lo alto del montecillo, y además se descubre el risueño panorama que sirve de marco a aquel risueño cuadro. A la izquierda, la casa de campo, la Florida y la montaña del Príncipe Pío, extendióse por un terreno ondulado, lleno de hermosas perspectivas. A la derecha, el soberbio puente de Toledo y la embocadura del canal. Luego, las verdosas aguas del mismo canal, deslizándose lentamente, protegidas por las sombras de los almendros, álamos y moreras que crecen en sus orillas y forman una espesa bóveda, entrelazando sus copas venerables. A los pies, el humilde Manzanares arrastrándose sobre su lecho de arena
y perdiéndose debajo de las innumerables piezas de ropa que tienden allí las lavanderas. Piezas de ropa que parecen otras tantas fantasmas blancas agitadas por el aire. Más abajo, la Virgen del Pueblo, con su graciosa iglesia, con su paseo de árboles seculares, sus praderas cubiertas de musgo y, por último, enfrente, el magnífico Palacio de nuestros Reyes y la Cuesta de la Vega, cuyos pintorescos jardinillos, colocados en el anfiteatro, rematan en la elevada plataforma en donde descuella la imagen de la Virgen de la Almudena, otra bendita patrona de Madrid. Más lejos aún, en el confín del horizonte, las casas agrupadas de la heroica villa y las torres de sus infinitas iglesias que elevan hasta las nubes la enseña sacrosanta de su fe cristiana. Y para completar la belleza de tan agradable cuadro, un cielo azul y transparente, y un sol tan hermoso como acaso no aparezca a los ojos de ningún otro habitante de la tierra. Pero a la hora de que hablamos, el sol se había escondido ya entre los vapores del occidente, las nubes rojas se habían vuelto moradas, luego blancas, y la luna derramaba sus purísimos reflejos sobre el verde oscuro de los árboles. A pesar de esto, la animación era cada vez mayor en la pradera, cada vez se agrandaban más los círculos y los corros de alegres bailarines, y como se habían desocupado ya muchos frasquetes, como se habían reforzado los estómagos con escabeches, torrados y rosquillas, las risas eran más francas, los cantos más expansivos. Parecía imposible en vista de tan loco júbilo que pudiesen existir el quebranto y la tristeza. Brota también la cizaña. El bien y el mal son dos propiedades indivisibles de la vida humana. Junto a uno de aquellos animados grupos vinieron a sentarse tristemente un anciano y una niña. Ambos llevaban el traje de los aldeanos de Andalucía, pero casi hechos jirones. El cabello del anciano era ya completamente blanco, y se notaba en su rostro una expresión vaga y melancólica. Respecto de su compañera, hubiera sido difícil definir si era niña o mujer. Había demasiada seriedad en su semblante para que fuese lo primero. Había demasiada vaguedad en sus formas para que fuese lo segundo. No era ni fea ni bonita. Tenía los ojos azules, la tez blanca y el cabello rubio, tan rubio que parecía de oro. Los dos permanecieron durante un largo rato estáticos, al contemplar aquel bullicio pandemonium que acaso jamás se habían ofrecido a sus miradas. «Padre», dijo por fin la jovencilla, estrechando la mano de su compañero. «¿Esto es Madrid? Tanta gente y parece que estamos solos, más solos que en nuestros campos en donde todos los objetos nos hablan del Dios bueno que consuela al desdichado. Cómo ríen, cómo gritan, cómo cantan. Padre, ¿son todos felices en Madrid?» El anciano se sonrió tristemente. «Tú, que al fin eres niña», respondió, «has prestado el oído a la risa y a los cantares. Yo, que soy viejo ya, he dejado la vista en el lugar donde se descansa». Y extendió su trémula diestra, señalando el camposanto, sembrado de cruces y fúnebres coronas. «Oh», exclamó la niña sollozando, «mi padre, mi pobre madre, ya no tendrán flores». El anciano dejó caer la cabeza sobre el pecho y guardó silencio. Guardaron ambos silencio durante mucho tiempo. Habían ido a sentarse, como hemos dicho, junto a un corro numeroso, pero pacífico, y he aquí de qué modo estaban colocadas las personas que lo formaban. En el centro, un hombre y una mujer que habían llegado al invierno de la vida. A la derecha, dos jóvenes esposos, a juzgar por las tiernas palabras que se cruzaban entre ellos. A la izquierda, una hermosa parejita,
que aún no debía haber adquirido el derecho de publicar su amor, por cuanto solo se atrevía a cambiar entre sí miradas y sonrisas. Delante, dos niños que se entretenían en levantar cositas con las piedrezuelas y se reían como locos cada vez que éstas se desplomaban. Detrás, y solo, un joven de fisonomía dura, de ademán altivo, que jugaba distraídamente con los innumerables dijes que pendían de su reloj. Parecía tener un empeño decidido en que se supiera que llevaba un reloj, porque lo sacaba a cada minuto, mirando primero en torno suyo y consultándolo después con aire grave y mesurado. Todos estos personajes estaban plebeyamente sentados sobre la fresca yerba, y los ancianos, que ocupaban el centro, repartían las provisiones, siendo de ver el respeto con que cada cual tomaba su parte, sin murmurar en lo más mínimo. Hasta los pequeñuelos guardaban la mayor compostura, y al recibir su porción, se apresuraban a decir con sus voces dulces y argentinas: «Gracias, abuelita. Gracias, querido abuelo». La viajera fijaba sobre este apacible cuadro sus ávidas miradas y sentía humedecerse sus ojos por las tristes lágrimas del que ha perdido ya sus únicos verdaderos amigos en la tierra, del que llora prematuramente sobre las frías sepulturas de sus padres. Observadora, empero por costumbre y por naturaleza, creyó advertir que no todos los que formaban aquel grupo experimentaban iguales sensaciones. Parecióle que la hermosa niña correspondía con cierta mal disimulada impaciencia a las atenciones de su amante, y que el joven del reloj estaba avergonzado de hallarse en aquel sitio, pues bajaba vivamente la cabeza siempre que se aproximaba algún carruaje, quizás temeroso de ser visto. No era solo la viajera quien se entretenía en hacer estas observaciones. El anciano observaba también, y por fin exclamó dirigiéndose alternativamente a los dos descontentos y mohínos jóvenes: «He querido que nos acompañaseis hoy, como lo habíais hecho todos los años, tú, Rosa, que vas a unirte a la suerte con la de mi Felipe, tú, Esteban, a quien miro hace mucho tiempo como a mi hijo, pero ya me arrepiento de haberlos exigido. Pertenecéis ambos a la juventud del día y desdeñáis de las sencillas costumbres de vuestros antepasados. ¿A dónde os conducirá todo esto? Yo no lo sé. Ojalá os conduzca al bien que yo deseo para mis propios hijos». «El siglo progresa», dijo Esteban con énfasis, «y quiere ver de Eulogio que nosotros, que somos su vanguardia, permanezcamos estacionados. No tiramos un traje cuando se hace viejo, pues las costumbres, cuando son añejas, deben relegarse al olvido». «Conservando, no obstante, lo que es útil y provechoso», dijo vivamente la anciana. Esteban se sonrió con desdén. «Sí», repuso de Eulogio, «yo quiero el progreso, quizás con más fe, con más ardor que tú, pero lo quiero en todo, lo quiero también en las costumbres. Esa ambición petulante que os devora y a la cual sacrificáis sin escrúpulo honor, deber, familia». «Ve no me quiere perdonar», interrumpió Esteban bruscamente. «Ve no me quiere perdonar que si siendo un humilde pasante en su escritorio de notario haya querido mejorar de posición, soñando nada menos que con la plaza de contador en una sociedad anónima, sin tener en cuenta que la idea no nació de mi orgullo, sino que la misma Casimira, haciendo justicia a mi mérito, vino a proponérmela. Hay muchos, muchos que con la capa de virtud disfrazan su envidia y egoísmo». «¡Hermano!», gritó Rosa. «Esteban», exclamaron los demás con acento de reconvención. De Eulogio
no pareció afectarse en lo más mínimo por esta impertinencia. «Dejadle», dijo tranquilamente. «Dejadle, pues no sabe lo que dice, para que vea cuán injusto eres, Esteban. Ayer mismo manifesté a Casimira que, si le basta a De Lucio por fianza la firma de un hombre honrado, estoy pronto a dársela». Esteban bajó la cabeza, avergonzado. «¿Lo ves?», dijo Rosa, reconviniéndole a la par con su mirada. «Pero una cosa es que yo te ayude», prosiguió de Eulogio, «hasta que tu hermana vaya a ser mi hija, y otra cosa es que deplores el loco afán de salir de tu propia esfera, porque, créeme, no estriba la felicidad ni en el rango ni en las riquezas». «Cierto», exclamó el incorregible Esteban, satisfecho de hallar un argumento victorioso que oponer a sus razones. ¿Cuántos no tienen dinero se complacen en propalar el mismo absurdo? Sucumben a las circunstancias y se consuelan diciendo que los ricos son desgraciados. «No, Esteban, no», repuso de Eulogio. «Tú me estás calumniando en este instante. Hay tipos que son muy felices y pobres, muy pobres, que también lo son, porque repito que la felicidad es independiente de la fortuna. La felicidad la constituye por entero el sentido moral, al que yo llamo lo positivo, así como vosotros llamáis lo positivo a los bienes materiales. Pero escúchame bien, Esteban, escúchame bien, para que nunca jamás vuelvas a tergiversar mis opiniones. Yo creo que el hombre tiene dos naturalezas, la una material y la otra espiritual, que forman un armonioso conjunto. Para que sea feliz, es indispensable, es absolutamente indispensable que ambas se encuentren satisfechas. Todo lo que se da a la una en detrimento de la otra acarrea la muerte a esta. Y entonces el alma se encuentra como un pájaro, al cual se le han cortado las alas, y rastrea sobre el fango de la tierra, suspirando por aquel hermoso espacio donde se solazaba antes. La falta de nuestra época está, pues, en cifrarlo todo en la naturaleza material, desatendiendo completamente a su naturaleza hermana, tan fuerte, sin embargo, y tan poderoso siempre. Si el progreso material estuviese equilibrado con el progreso moral, a donde no llegarían los hombres de un siglo que ha contado sus días por inventos portentosos, que ha esclavizado el mar, la tierra, el cielo. Y cuenta que yo no creo que los hombres de ahora sean peores que sus antepasados, pero sí que bajo el punto de vista de la conciencia, de la fe, del amor y la virtud, no han dado el mismo gigantesco paso que las artes, las ciencias y la industria, y de esto ha resultado el desequilibrio, el caos. Ahora vemos al hombre que ha basado su fortuna sobre infamias, alegre y satisfecho. Le vemos que pasa en coche, cubierto de diamantes, cercado de aduladores, y le envidiamos, y le creemos feliz, sin acordarnos siquiera del oprobio que empaña su buen nombre, de sus noches intranquilas, de la pena que debe devorarle cuando se halla a solas consigo mismo, a solas con su conciencia. Mas sin duda hubiera hablado el buen anciano, tanto parecía cautivarle el tema de su conversación, si no hubiese acertado a pasar una carretela tirada por 2 caballos blancos. Iban en ella 3 mujeres, una de más edad, jóvenes las otras, pero todas deslumbradoras, con sus ricos trajes, con sus graciosos sombreros, y a un lado y al otro del carruaje hacían caracolear sus caballos 2 apuestos jovencillos, sin fijar siquiera la atención en la compacta muchedumbre, a la cual podían atropellar con su imprudente juego. Rosa y Esteban soltaron a la par un grito comprimido al divisar la brillante cabalgata, y se levantaron, refugiándose el uno junto al otro. Después, por un momento indeliberado quizás, se separaron de sus compañeros,
y descendieron el montecillo. «¿Lo ves?», dijo el anciano a su mujer. «¿Lo ves? Conocen sin duda a esos señores y se avergüenzan de que los vean entre nosotros, porque nuestros trajes no son tan ricos como el suyo, porque nos sentamos sobre la yerba, fraternizando con el pueblo, mientras ellos, que le halagan con pomposas frases, huyen del contacto. ¡Ja! Los pobrecillos no han tenido como mis hijos una santa madre que los guiase por la senda del bien y la virtud». «Pero vamos», añadió, viendo cómo Rosa y Esteban volvían a reunirse con ellos, «abreviemos su martirio». Todos se levantaron. El anciano dio el brazo a su mujer y lo mismo hicieron los dos jóvenes esposos, mientras Felipe iba detrás, solo, triste y cabizbajo. La viajera, que había observado con interés los diversos incidentes de esta escena, creyó ver asomar las lágrimas a sus bellos ojos. Por fortuna, Rosa, avergonzada sin duda de su extraña acción, se acercó a él tímidamente y enlazó su brazo con el suyo, de modo que las lágrimas pronto fueron reemplazadas por una sonrisa dulce y expresiva. También Esteban quiso, al parecer, borrar su anterior torpeza, pues compró a los niños 2 silbatos adornados de hojas verdes y de flores, que querían parecer claveles, aunque hubieran podido tomarse más bien por encendidas y pomposas remolachas. Con esto, todos recobraron su buen humor perdido, y la viajera los vio descender la cuesta y perderse a lo lejos entre la muchedumbre, no sin que su desaparición dejase de costarle un profundísimo suspiro. Habían simpatizado con aquel anciano franco y bondadoso, con su bello hijo Felipe, con los alegres niños. Sonaron entre tanto, una tras otra, las horas fugitivas, y la multitud se fue poco a poco dispersando, y los cánticos dejaron en reposo a los fatigados ecos de la noche. La pradera quedó casi desierta. «Padre, ¿qué vamos a hacer?», dijo con angustioso tono la jovencilla. «¿Pasaremos la noche aquí? Hemos andado tanto». «Yo creo que no podría dar un paso más», suspiró el anciano. «Pero tendrá hambre, ¿no es verdad?». «¿Y tú no?». «Yo no». «Yo tampoco». Estas eran 2 piadosas mentiras de que daban testimonio sus 2 rostros pálidos y desfigurados. «¡Ah! ¡Tiene hambre!», gritó fuera de sí. «No, tengo frío». «¿No ha quedado nada en las alforjas?». «Nada». La jovencilla pareció tomar una determinación energética y repentina. Se levantó y dio una vuelta por la pradera, pidiendo, por amor de Dios, una limosna. En su acento tímido, en su ademán incierto, se adivinaba que era la primera vez que le pedía. El pueblo español es por naturaleza generoso y caritativo, pero hacía su demandada en voz tan baja que los alegres grupos, distraídos con sus juegos, aturdidos con su propia algazara, pasaban de largo sin oírla. Perdida ya la esperanza, volvía la infeliz cabizbaja a reunirse con su compañero, y se detuvo llena de sorpresa al ver que la gente se agolpaba hacia aquel sitio. Elevóse entonces una confusa gritería, y a la escasa luz de los faroles le pareció distinguir que se llevaban a un hombre. Quedó muda, inmóvil, helada. Cuando pudo recobrar la voz y el movimiento, cuando pudo correr a cerciorarse de la verdad de su desdicha, en el sitio donde había dejado al anciano, ya no había nadie, y oyó a derecha e izquierda, por todas partes, resonar la palabra de «¡Ladrón!». La joven no se entretuvo en desmentir aquellas voces calumniosas. Echó a correr por la pradera. Pasó el río, pasó el puente de Toledo y se internó en las silenciosas calles de Madrid. Solo allí recobró el aliento y la memoria. ¿Qué es lo que buscaba?
¿A dónde iba? Ay, la infeliz había corrido a la aventura tras de aquel único amigo que poseía en la tierra y que acababan de arrebatarle de un modo tan inopinado. Mientras corría por el campo, no tuvo miedo. Todos los campos se parecen. Todos están habitados por Dios, pero cuando se halló en la inmensa villa, cuando vio levantarse a derecha e izquierda aquellas casas gigantescas que parecen esconderse entre las nubes, su corazón latió con tal violencia que casi temió perder el uso de los sentidos. «Dios mío», murmuró, «Dios mío». Debía pararse y aguardar el alba, recostada en el dintel de alguna puerta. Debía andar a la aventura, dejándose guiar por la providencia. La pobrecilla no sabía. Prosiguió lentamente su camino. A veces se escondía para dejar pasar un bullicioso grupo que volvía de la pradera, cantando al son de sus panderetas y guitarras. Otras veces era el sereno, con su farol y su chuzo, el que la asustaba obligándola a refugiarse en la sombra que proyectaba el ángulo de una casa más saliente que las otras. Y anduvo así mucho tiempo por aquel laberinto de intrincadas callejuelas, oyendo con estremecimiento de júbilo las campanadas sonoras de un reloj que le recordaban su aldea, que eran otras tantas voces amigas que la acompañaban en su peregrinación triste y solitaria.